Si hablamos de artistas que son capaces de redefinir un género y ser pioneros en cuanto a desempolvar, hacer suyo y modernizar música que literalmente se estaba quedando en el antaño y hasta para algunos era algo pasado de moda, Live Aid, Lynn, Bing, Jones Dutcher es un ejemplo perfecto de ello cuando hizo suyo al jazz. In the spring, I rejected affection for years and years. Esta cantautora de origen islandés ha conquistado la escena del género con sus composiciones llenas de sentimiento y con influencias del jazz, haciendo que se convierta incluso en un género de interés para las nuevas generaciones. El recorrido musical de Live Aid, desde sus inicios como solista de violonchelo hasta sus álbumes que encabezan las listas de éxitos, ha sido nada más y menos que mágico. Y por ello, a modo de solo mostrarte una pequeña partitura de su extraordinaria carrera, ya sea que la conozcas, que sea la primera vez que la escuchas, o es tu artista favorita, este video sí que te va a dar algo de qué hablar, con el top 10 de las mejores canciones de Live Aid y su explicación. Número 10. Valentine. O una reflexión sobre el primer amor y una experiencia personal. Perfecta para el Día de los Enamorados, la canción está en el estilo de pop tradicional de los años 50 y jazz clásico. Live Aid explora las mariposas en el estómago, la confusión, las dudas sobre uno mismo y la vulnerabilidad de abrirse al amor. Si bien la mayor parte de su repertorio siempre tiene alguna que otra referencia hacia el amor, en esta ocasión, Valentine se convertiría en una de sus canciones himno por allá del año 2022, cuando estaba por lanzar su álbum Everything I Know About Love. Es solo una canción de jazz que escribí el día de San Valentín como una broma, pero una vez que la publiqué, mi teléfono comenzó a explotar. Con una mención sobre tener solo 21 años y no estar segura de en quién convertirse, habla Live Aid de la experiencia universal del amor joven, donde el futuro es una gran incógnita, siendo así una pieza maestra infaltable para un 14 de febrero. Número 9. Falling Behind. Disfrutar de la música de Live Aid es como embarcarse en un viaje personal a través de una sinfonía de emociones. Falling Behind pinta un retrato de una persona que se ha mudado a una nueva ciudad a principios del verano, una época que suele asociarse con nuevos comienzos y romance. Capaz de crear esta ambientación con el sonido mágico de sus instrumentos y lograr llevar esta imagen a la cabeza de quien la está escuchando. Las líneas repetidas, "todos se están enamorando y yo me estoy quedando atrás", subrayan una profunda sensación de estar perdiendo algo y el miedo a quedarse solo en un mundo que valora las relaciones románticas. En esta canción, la propia Live Aid invita a los oyentes a encontrar consuelo en la experiencia compartida de sentirse como un extraño que mira hacia un mundo donde todos los demás parecen haber encontrado su lugar. Número 8. A Night to Remember, Live Aid and Be. Un combo de otro mundo. Si bien a lo largo de toda su carrera, Live Aid ha sido conocida por no tener tantas colaboraciones y enfocarse en su carrera como solista, algunas de las pocas que ha tenido han sido de tremendo recibimiento. A Night to Remember tiene un sonido grandioso y clásico, con ritmos variados y cuerdas. La letra es sexy y trata sobre una noche de pasión sin compromiso. Perfectamente podría encajar en una cinta y en un clímax de alguna película de James Bond. Esta canción subraya la naturaleza transitoria de algunas relaciones donde incluso una conexión profunda puede disolverse en un recuerdo, dejando atrás una sensación de lo que podría haber sido. Y esto, el video lo demuestra muy bien acompañado de las vocales increíbles y una voz algo más distinta a lo que le conocemos a Live Aid, pero igual de maravillosa. La voz suave y evocadora, combinada con el estilo complementario de Be, crea una atmósfera que es a la vez onírica y realista, un dueto con el que seguramente los fans de ambas quedaron maravillados.
Número 7. Born. Como pasa con muchos artistas, mientras van creciendo y sacando nuevo material, sus canciones más recientes son las que se convierten en las más conocidas y las más populares. El más reciente álbum de Live Aid está lleno de estas canciones que a la gente le encantaba y llegaban a más personas por el simple hecho de que la artista ya estaba más asentada y todo lo nuevo que saque llegará a un gran nivel de gente, por lo que el espacio para lo impecable se vuelve estricto. Bored trata sobre la sensación de aburrimiento y la indiferencia que puede surgir en la vida cotidiana de una persona. A través de la música y la letra, Live Aid transmite la idea de sentirse atrapado en la monotonía y la falta de emoción en diferentes aspectos de la vida. La voz suave y melódica de Live Aid transmite la sensación de calma que acompaña el aburrimiento, pero también deja entrever cierta inquietud y deseo de escapar de esa situación, además de regalarnos unos grandes altos con los que es capaz de erizar la piel. Bored of this talking, maybe you're just way too plain. Número 6. Let You Break My Heart Again. Nos estamos acercando al nivel élite y a varias canciones que realmente tienen hasta varias versiones de la propia Live Aid, como acústicas de estudio y de orquesta. La canción Let You Break My Heart Again de Live Aid, interpretada con la Philharmonia Orchestra, es una pieza musical que evoca una profunda sensación de vulnerabilidad y resignación ante el amor. Una introspectiva y conmovedora reflexión sobre el amor no correspondido y la lucha emocional que acompaña a esa situación. El tono general está impregnado de melancolía, pero también hay una aceptación resignada a través del tiempo repetitivo. El uso del futuro, Someday someone will like me like I like you, sugiere esperanza entre toda la tristeza presente. Para muchos, una de las canciones que evoca más sentimientos reales y se puede sentir a través de las letras, entregando su mensaje a través de armonías delicadas complementadas con unos arreglos instrumentales sutiles, tal como a ella le gusta hacer, como su esencia Live Aid. You break my heart again. You surprised by me when you took me. Número 5. Goddess. Llegamos al top 5 y Live Aid abraza sus raíces y todo lo relacionado a su país de origen visualmente con esta canción. Si bien Goddess de Live Aid revela un poderoso relato sobre las expectativas, la decepción y la pérdida de la propia identidad dentro de una relación, la canción explora la transición entre la percepción idealizada en el escenario y la cruda realidad de la intimidad, ofreciendo una visión íntima y a veces dolorosa del artista. Algo poderoso que muchas veces vemos dentro del amor y una relación. Esa delgada línea entre la idea de lo que amamos de una persona, visualizándola como una diosa o un dios, y la idea de lo que supone darse cuenta de que no lo es. La referencia a ser una diosa en el escenario frente a humana cuando estamos solos. Destaca el marcado contraste entre la adoración pública y la intimidad privada, lo que sugiere que la adulación que recibe el artista es superficial y depende de su actuación. Un mensaje contundente, pero que tiene mucho que ver con la realidad. Come to my attention that I don't show enough. Número 4. Best Friend. La relación Junia y Live Aid es una de esas cosas que quien sea en la vida que la vea es incapaz de odiar. Las hermanas gemelas siempre han estado la una para la otra en los mejores momentos, en los malos y en los peores, juntas como una misma. Por ello, esta canción es la viva representación física de todo lo que Live Aid siente por su hermana. A través de un video emotivo, unas lyrics significativas y un abrazo al corazón para todos los que tienen hermanos o mejores amigos, Live Aid es capaz de representar con esta pieza cómo el tiempo parece ralentizarse al escuchar Best Friend. Y los oyentes encontrarán sus encantadoras baterías de estilo lofi y su relajante guitarra eléctrica. Además de eso, la chica islandesa, para sus letras dulces y a veces tiernas, logra plasmar una personalidad propia, evocando a los golpes juguetones que dan en la nostalgia, los recuerdos cálidos que solo se obtienen al estar cerca de aquellos a quienes amas. Número 3. I Wish You Love.
Si hablamos de una canción que realmente evoca la atmósfera de lo que significa estar escuchando a Live Aid, I Wish You Love tiene que ser sin duda alguna la que más define el estilo musical de esta artista. Una balada tierna que expresa un amor profundo y desinteresado, incluso ante la separación, al término de una relación, al entender que alguien más es feliz con otra persona, o simplemente a un amigo al que realmente le deseas que le vaya bien en el amor. Hay un amplio rango de personas a las que le podrías perfectamente dedicar esta canción, una sensación de paz y satisfacción que la persona desea para la persona que ama. O, incluso cuando reconoce que su propio corazón se está rompiendo. El estilo de Live Aid, que suele caracterizarse por sus influencias de jazz y su interpretación íntima, añade una capa de calidez y sinceridad a la canción. La delicada instrumentación y la emotiva voz de Live Aid aportan una sensación de autenticidad al mensaje agridulce, lo que la convierte a I Wish You Love en una conmovedora oda al amor desinteresado y a la fuerza que se necesita para desearle la felicidad a otra persona a pesar del dolor personal. I wish you bluebirds in the spring. You bewitched me from the first time. Número 2. Bewitched. En estado de gracia. Se puede encontrar cualquier persona escuchando cualquiera de las canciones que se encuentran en este podio de este top. Bewitched, mismo nombre de su álbum más reciente y lanzada el 8 de septiembre de 2023, es un viaje musical que enseña a la audiencia cómo enamorarse, sanar del amor y todo lo que está entre medio, utilizando así melodías desoladas y letras espaciales para transmitir sentimientos cuidadosamente construidos, atmósfera fantasiosa y cuento de hadas, sensación indescriptible, música que te hace ver las estrellas. Son solo algunas de las definiciones que algunas personas han podido sentir y dar sobre lo que viven experimentando con toda su música y la llegada de Bewitched. Live Aid utiliza la metáfora de estar embrujada para describir el efecto abrumador y casi mágico que el amor tiene sobre ella. En la referencia a La luz de la tarde en Londres, añade una cualidad romántica y cinematográfica a la historia. Las imágenes de la pareja corriendo por la calle y del mundo congelado a su alrededor durante un beso capturan el momento atemporal en el que aparece la importancia de este concepto del amor para el artista, que nuevamente parece detener el tiempo. Número 1. From the Start. No podría ser otra, ¿no? Amor, magia y diversión son los lados únicos en personalidad que definen a Live Aid en su música. Y por supuesto que a quien no le gusta cantar a todo pulmón, el From the Start de Live Aid es una exploración conmovedora del amor no correspondido y la lucha interna que lo acompaña. Una artista conocida por su voz conmovedora y la composición íntima captura la esencia de una relación amorosa unilateral con sensibilidad y un toque de nostalgia. Algo que sí, nuevamente quizás no fue correspondido, pero que el artista le da su toque característico de humor y ternura para convertirse en su hit más histórico en todas las plataformas. Creo que también es la honestidad brutal de las letras. Es muy literal, no estoy tratando de ocultar nada, creo que mucha gente se ha sentido así antes. Superando ya los 500 millones de reproducciones en Spotify desde su lanzamiento en mayo de 2023, el éxito no solo de From the Start, sino también de Live Aid, se aúna a un gran esfuerzo con la música y tener una mezcla espumosa de jazz y bossa nova, que definitivamente se destaca en el panorama pop actual, siendo así un artista que definitivamente ha sido capaz de ser la líder del género que escogió y ha logrado reinventarlo. ¿Cuál es tu canción favorita de Live Aid?